Buenos días a todas, a todos. A nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas, les damos la más cordial bienvenida a nuestra plática número 7, denominada Jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de debido proceso. Esta mañana nos acompaña como invitado el maestro Eduardo Rojas Valdés, abogado en la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Bienvenido, maestro. Gracias por estar esta mañana con todas y todos nosotros. También nos acompaña el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas, a quien le pido nos dé el mensaje de bienvenida. Adelante, presidente, le escuchamos. Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto recibirles en el espacio de capacitación virtual de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Quiero agradecer en primer término al maestro Eduardo Rojas Valdés y quien nos hará favor de exponer el día de hoy, y desde luego a todas y todos quienes nos acompañan de manera remota en esta plática de los lunes. Sean bienvenidas y bienvenidos. Esta mañana el maestro Rojas Valdés nos hará favor de hablar de cómo la jurisprudencia se relaciona con el régimen jurídico de protección de derechos humanos y así como con el debido proceso. De manera especial el tema de la jurisprudencia que ha surgido en el sistema americano a través de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ya se ha comentado aquí en sesiones anteriores la importancia del debido proceso, de ese conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal para asegurar o defender los derechos y libertades de toda persona sujeta a investigación o a proceso. Todo sistema de justicia que se precie de ser democrático, pues cuenta con elementos para garantizar el debido proceso en la impartición de justicia, sobre todo con el respeto a los derechos humanos. Para ello, la Corte Interamericana pues emite las sentencias, observaciones, casos contenciosos, medidas provisionales, opiniones consultivas, visitas, supervisión de cumplimiento a sentencias. Y bueno, en lo que respecta a México, a nuestro país, se ha avanzado bastante en la interpretación y cumplimiento de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Inclusive allá por el año 2011, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió jurisprudencia en relación al sentido vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana. Bueno, pero hasta aquí mis comentarios. Yo quiero dejar el tiempo para aprovechar que escuchemos al maestro Eduardo Rojas Valdés para que sea él quien nos acerque a entender la importancia actual de las decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y su influencia en la vida institucional. Yo reitero mi agradecimiento a todas y todos quienes nos siguen en estas pláticas de los lunes. Les doy la más cordial bienvenida, un fuerte abrazo a todas y todos y muchas gracias nuevamente al maestro Eduardo Rojas, a quien le pido a la maestra Elena que nos haga favor de presentarlo. Gracias, presidente. Y me voy a permitir compartir con ustedes parte de la trayectoria de nuestro invitado de esta mañana. Eduardo Rojas Valdés es abogado en la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, en donde representa a víctimas de delitos que constituyen graves violaciones de derechos humanos. Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde cursó sus estudios de licenciatura y recibió reconocimiento por haber destacado como uno de los 3 mejores promedios de su generación. Cuenta con un máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Complutense de Madrid. Fue asesor del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana
y asistente de investigación del doctor Sergio García Ramírez en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es autor, coautor y colaborador de varias publicaciones en materia penal y derechos humanos. Bienvenido, maestro, y le cedemos el uso de la voz. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todas y todos. Es para mí un verdadero honor estar esta mañana con ustedes. Muy agradecido con el maestro Juan José Cepeda, con la maestra Elena Jiménez por esta invitación. Y sobre todo, pues un espacio de estas características en que en realidad pues estoy con colegas, ¿no? Con compañeras y compañeros de lucha preocupados por los derechos humanos y bueno, que seguramente podremos intercambiar varias experiencias. Mi objetivo pues es hablar un poco acerca de cómo ha sido el impacto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de debido proceso y sobre todo cómo debería ser ese impacto, un poco a la luz de la experiencia que hemos tenido en la Fundación para la Justicia en materia de litigio estratégico, que bueno, particularmente la Fundación se ha destacado por asumir casos que implican desaparición forzada y ejecución extrajudicial de personas migrantes, todo lo que fueron las grandes masacres de los años 2010, 2011, de los 72 migrantes, de fosas clandestinas, de Cadereyta, pero bueno, sin digamos dejar de remarcar que se trata de un fenómeno que sigue presente, tan es así que en 2019, pues hace apenas unos años, pues recibimos la noticia de la masacre de 19 personas en Camargo, Tamaulipas, de las cuales 16 eran de origen guatemalteco. Entonces, bueno, esta experiencia, además de otros casos como feminicidio, tráfico de personas y demás, nos han llevado a utilizar distintos estándares de la Corte Interamericana y a veces con resultados mejores que otros, a veces con resultados mucho más prontos que otros. Y bueno, por supuesto, con una estrecha vinculación, en nuestro caso particularmente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Me voy a permitir compartir, espero. ¿Sí se ve la presentación? Sí, maestro. Si gusta Okay. ponerle en la presentación. Ok, bueno, digo, al final, como todas y todos ustedes ya sabrán, se tratan de estándares cuya vinculatoriedad ya no se encuentra puesta a duda. En un primer momento, en el expediente varios, como seguramente sabrán, se había mencionado que únicamente aquellas sentencias en las cuales el Estado mexicano hubiera sido parte eran obligatorias para las autoridades mexicanas. Desde la famosa contradicción de tesis 293/2011, el criterio cambió y se establece que la jurisprudencia de la Corte Interamericana pues es obligatoria para todas las autoridades de nuestro país. Y esto es así porque al final del día, cuando el Tribunal Interamericano está realizando interpretación acerca de los instrumentos internacionales respecto de los cuales tiene competencia material, en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no está como tal, digamos, imponiendo nuevas obligaciones, simplemente está dilucidando, está interpretando, a veces sí, con una interpretación extensiva acerca de cuál es el contenido de estos compromisos que el Estado mexicano ha asumido, con independencia de que
haya participado o no en el procedimiento del cual haya derivado esta interpretación. En esta plática me centraré, por supuesto, en la interpretación que ha realizado la Corte Interamericana respecto del artículo 8º de la Convención Americana, destacando por el tiempo que tenemos, sin abusar de su presencia, únicamente algunos aspectos que me parecen más relevantes o que más nos han servido en el litigio estratégico o que más contribuirían a resolver algunas cuestiones pendientes en el sistema de justicia penal mexicano. ¿Cómo ha interpretado la Corte Interamericana el debido proceso? Digamos, se trata al final del día de un término de origen anglosajón, que algunos han cuestionado si está bien que la Constitución o los juezas mexicanas reciban sin más esta terminología cuando nuestra Constitución hablaba de formalidades esenciales del procedimiento. En realidad, bueno, carece de importancia si le llamamos debido proceso, formalidades esenciales, lo que queramos, siempre y cuando, por supuesto, no disminuyamos el estándar. De acuerdo con la Corte Interamericana, el debido proceso abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del jus puniendi del Estado y que busca asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias. Es, digamos, esta vinculación estrecha con el garantismo, con la dignidad de la persona, evoca esta idea de que en un Estado constitucional los medios importan, no solamente los fines. Importa cómo se haga. Digamos, alude a esta frase muy conocida del garantismo penal, en el sentido de que es preferible tener 100 culpables en la calle a una sola persona inocente en prisión. Si bien tiene una estrecha vinculación con la materia penal, donde probablemente se necesite más la efectividad, hacer válidos todos estos principios, todas estas garantías, dada la trascendencia de la justicia penal respecto de los derechos de las personas, la Corte Interamericana y también los tribunales mexicanos han extendido la validez de todos estos principios al resto de las materias, sobre todo al derecho administrativo sancionador. Se encuentra vinculado con el derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Además, se encuentra ligado con la noción de justicia, que se refleja en un acceso a la justicia no solo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, el desarrollo de un juicio justo y la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho. Es decir, que se asegure en la mayor medida posible su solución justa. A partir de este criterio de la Corte Interamericana podemos desprender 3 elementos. Para hablar de que en un Estado constitucional, en un sistema judicial se encuentra garantizado el debido proceso, se tienen que dar 3 elementos. Un procedimiento respetuoso de estas garantías que coloque a todos los sujetos intervinientes en una posición horizontal, una decisión que implique, que englobe una solución justa y un acercamiento, una aproximación a la justicia con un contenido material, no solamente formal. Es decir, desde la óptica interamericana, no solo importa un pronunciamiento que dé fin de cualquier forma a una controversia, sino que esa resolución, esa determinación que hagan las autoridades, sobre todo las autoridades jurisdiccionales, efectivamente atienda a la violación de derechos humanos alegada,
que efectivamente resuelva acerca de la necesidad de protección de las personas. Y que lo haga en un marco en el cual se resuelvan distintos obstáculos en la mayor medida de lo posible acerca de las personas que se encuentren en una posición de desventaja. Si me da tiempo, bueno, al final abordaremos un poco de cómo la Corte Interamericana se ha pronunciado sobre la necesidad de los llamados ajustes razonables, tratándose de personas migrantes, personas indígenas, niñas, niños y adolescentes y personas con discapacidad. Una de las características de este derecho o conjunto de derechos y garantías es que incluso en situaciones de emergencia, incluso frente a una declaración de suspensión de derechos, de suspensión de garantías, que en el caso mexicano sería con base en el artículo 29 constitucional, los principios del debido proceso no son materia de suspensión. Se podrán suspender otro conjunto de derechos, pero, digamos, ninguna situación de emergencia es justificación para anular, incluso de manera temporal, este tipo de derechos. Así su importancia desde la visión interamericana de la necesidad de proteger estos derechos. Como les mencionaba, ha sido jurisprudencia reiterada de la Corte Interamericana que no solamente vincule a los jueces, sino prácticamente a todas las autoridades, sobre todo aquellas que con independencia sí de que su vinculación sea al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo o incluso que pertenezcan a órganos constitucionales autónomos, de las decisiones que tomen estén relacionados o dependan o de alguna manera incidan en la esfera de derechos de las personas. En cualquiera de este tipo de procedimientos que tengan como desenlace, como consecuencia, este tipo de pronunciamientos, las garantías del debido proceso vinculan a las y los servidores públicos. Y también, como les mencionaba, si bien tienen una estrecha cercanía hacia la materia penal, hacia los sistemas de justicia penal, tienen validez en cualesquiera materias del ordenamiento jurídico. ¿Ok? ¿Qué criterios podemos destacar ya en concreto acerca del debido proceso? Algo que ha impactado sobre todo en el sistema de justicia mexicano, que se caracteriza, pues, no precisamente por su prontitud, ha sido la idea de plazo razonable. Aunque también es válido mencionar que no solo la justicia mexicana es lenta, la justicia interamericana es muy lenta también. ¿Cuántos? Bueno, conocemos sus grandes sentencias, el caso Radilla, el caso de Campo Algodonero, pero pensemos en el caso Radilla. ¿Cuántos años, cuántas décadas tuvieron que pasar para que el sistema interamericano se pronunciara? ¿Cuánto tiempo después pudo intervenir? Y sí, con una sentencia que implicó una transformación del sistema de justicia mexicano, pero que al final del día para la persona concreta ya no tuvo tanta eficacia. Y ok, los sistemas internacionales parten de esta idea del principio de complementariedad. Es necesario que las autoridades domésticas pues intervengan en una primera instancia, tengan la oportunidad de cumplir con sus obligaciones en materia de protección de los derechos humanos. Pero definitivamente estos tiempos prolongados nos tienen que hacer reflexionar tanto en el ámbito local, en el ámbito mexicano, como en el ámbito interamericano, acerca de la necesidad de intervención mucho más oportuna.
Esta idea del plazo razonable no solamente abarca, digamos, las actuaciones estrictamente judiciales, sino que la Corte Interamericana también lo ha ligado a la obligación de efectuar una investigación en un breve término. Uno de los casos que representamos en la fundación es el de los hermanos Román. Se trata de dos hermanos que vivían en la Ciudad de México y que por necesidades de su actividad comercial acudían reiteradamente hacia los Estados Unidos a comprar ropa para poder venderla en México. Se fueron en uno de estos viajes y su camioneta tenía placas del estado de Jalisco. Al regresar de su viaje a los Estados Unidos, en particular a Texas, pasan a desayunar a San Fernando, Tamaulipas, y bueno, cuando estaban en un restaurante, llegan unos sujetos y simplemente se los llevan. Uno de los dos hermanos alcanza a mandar un mensaje para uno de sus amigos, quien posteriormente entabla comunicación con la familia. Y a partir de ahí inicia pues la búsqueda de los familiares, en particular de su padre, acerca de cuál fue el destino, cuál fue el paradero de sus dos hijos. Primero se acerca a las autoridades de la Ciudad de México y dicen pues simplemente no somos competentes, se tiene que ir a Tamaulipas, toma un vuelo a Tamaulipas, busca a las autoridades en San Fernando. El Ministerio Público acaba de ser privado de la vida hace unos días, entonces se encuentra una situación de abandono institucional y finalmente después de 3 días logra que le reciban su denuncia en Matamoros, en otra ciudad de Tamaulipas. Entonces, durante 72 horas no se hizo absolutamente nada. O sea, todo lo que se hizo le correspondió a la familia, buscar en funerarias, fue al CEMEFO, sin resultados, a pesar de que los estándares internacionales, como bien sabemos, en materia de desaparición forzada, determinan que las primeras 72 son vitales a fin de poder, con mayores posibilidades de éxito, encontrar a las víctimas y sobre todo encontrarlas con vida. Y digamos, no solamente concluyó ahí, dices, bueno, fueron 72 horas vitales, pero a partir de ese momento ya fue, pues digamos, una actuación ejemplar, ya fue una actuación completamente diligente. Durante 6 años, la Fiscalía General de la República fue reticente a iniciar un procedimiento penal, una todavía averiguación previa, y las autoridades locales, por ejemplo, don Arturo presentó las sábanas de llamadas de sus hijos, de las líneas telefónicas de sus hijos, y nunca fueron procesadas. Finalmente, tuvo que llegar un juicio de amparo para que el Poder Judicial de la Federación sentenciara, estableciera que la Fiscalía General de la República también tenía que iniciar una investigación con independencia de lo que hicieran las autoridades locales. Digamos, se trata de un caso que, bueno, que las violaciones de derechos humanos y sobre todo el impacto que tuvieron en el retraso de la justicia están pues plenamente acreditadas. Y que, por supuesto, pues en algún momento el Estado mexicano tendrá que responder acerca de por qué no hizo nada estas 72 horas y por qué no hizo nada estos primeros años de investigación. Alcance, bueno, para establecer cuándo estamos dentro de un plazo razonable, la Corte Interamericana ha señalado que debemos tomar en consideración desde las primeras actuaciones hasta el pronunciamiento de una resolución que ya sea inatacable. E incluso en criterios recientes, en resoluciones más recientes, ha comprendido también
la fase de ejecución, atendiendo a las características del caso. De nada nos sirve una sentencia, una resolución súper garantista, súper protectora de derechos humanos y al final del día no la podemos ejecutar, o si nos tardamos nuevamente años en poder materializarla. Y la carga de la prueba acerca de demostrar que se encuentran dentro de un plazo razonable le corresponde al Estado. Si existe, digamos, ya un tiempo prolongado en el cual no ha habido justicia, no se ha materializado este acceso a la justicia, entonces no le corresponde a las víctimas, sino que es el Estado el que tiene que demostrar que durante todo este tiempo se han efectuado cosas, se han efectuado actos necesarios para garantizar estos derechos. ¿Ok? ¿Cuáles son en particular los elementos que ha considerado la Corte Interamericana? En un primer momento de su jurisprudencia, comprendió los primeros tres, siguiendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Posteriormente agrega un cuarto elemento que apareció en un primer momento en los votos del entonces juez Sergio García Ramírez. Los elementos para evaluar si la autoridad se encuentra dentro de un plazo razonable son, primero, la complejidad del asunto, es decir, se tendrá que valorar si por las características del procedimiento, si por el número de víctimas o el número de personas involucradas, si por el tipo de pruebas que se tienen que desahogar, si por el contexto social, político en específico en el cual se dieron los hechos violatorios de derechos humanos. Por ejemplo, en cuestiones de crisis institucional, probablemente se pueda justificar un mayor retardo en la impartición de justicia. Y también el tiempo que haya transcurrido desde que la autoridad tomó conocimiento acerca del hecho constitutivo de una violación de derechos humanos, el hecho constitutivo de delito, y el mismo haya ocurrido. ¿Ok? Estos distintos elementos pueden determinar en cada caso concreto si estamos dentro de un plazo razonable. Que por supuesto, digamos, una gran complejidad, que hay casos evidentemente muy, muy complejos, sobre todo en México, que tenemos este tipo de violaciones masivas de derechos humanos, pues se puede llegar a justificar la necesidad de, digamos, dilucidar todos este tipo de actos, de emprender determinados actos de investigación, pero siempre y cuando se hagan. En un segundo elemento es la actividad procesal del interesado. Ok, también un pronunciamiento final puede verse retardado en caso de que el propio imputado esté interponiendo distintos recursos y demás, la víctima, etcétera, que por supuesto no son imputables al Estado. Pero lo que ha sido clara la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que al menos en mi experiencia no es algo que las autoridades ministeriales tengan como muy en consideración aún, es que no se puede trasladar la obligación de investigar a las víctimas de violaciones de derechos humanos, a las víctimas directas e indirectas. Es, al menos en nuestra experiencia, muy común que las autoridades ministeriales esperen que casi uno llegue con la carpeta de investigación completamente elaborada, con todos los elementos probatorios, cuando precisamente su obligación es la de investigar. Se le tiene que dar noticia. Por supuesto, la autoridad no puede tomar conocimiento de todos los hechos constitutivos de delito, de todos los hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos, si no le llega una denuncia, si no le llega una queja. Pero eso no implica que los actos procesales deban depender de las víctimas.
Esto nos pasó, por ejemplo, en el caso de los 19 cuerpos calcinados que les comenté en Camargo, Tamaulipas, que desde la Fundación presentamos una denuncia ante la Unidad de Migrantes de la Fiscalía General de la República y la respuesta que recibimos fue que no estábamos aportando suficientes elementos de los cuales se desprendieran delitos federales, a pesar de que ya había pronunciamientos del fiscal local en el sentido de que pudiera estar involucrada la delincuencia organizada, que es un delito federal, y que además ya estaba abierta una carpeta de investigación en el ámbito local, con lo cual impedía que ellos conocieran, que ellos intervinieran. Lo cual es completamente falso, no es ningún obstáculo que exista una investigación local y una investigación federal de manera simultánea, siempre y cuando ambas autoridades tengan competencia. Tuvimos que elevar esta omisión de parte de la Fiscalía General de la República con el juez de control y bueno, afortunadamente de una manera relativamente pronta nos dio la razón y consideró que la Fiscalía General de la República estaba obligada a iniciar una investigación, con independencia de que posteriormente determinara que no existían delitos en materia de su competencia. Pero hasta que no hubiera agotado las distintas líneas de investigación, hasta que no hubiera realizado estos actos de investigación, no podía tomar una determinación anticipada, como era la de no iniciar investigación. En tercer lugar, la conducta de las autoridades judiciales. Y aquí, bueno, es algo que probablemente los involucre en su actuación, que implica, por supuesto, estar en contacto con distintas autoridades, pidiendo información documental, pidiendo que respondan a determinados planteamientos, etcétera. La Corte Interamericana ha sido muy insistente en que todas las autoridades, en la medida de su vinculación con los hechos, están obligadas a participar, a proporcionar toda la información de la que dispongan a fin de garantizar el derecho a la verdad, de poder dilucidar qué fue lo que sucedió en ese caso en concreto. Y ha sido particularmente enfática por el tipo de casos que han llegado a conocimiento de la Corte Interamericana acerca de las autoridades militares. Y es decir, que pues pertenezcan a las fuerzas castrenses no implica de ninguna manera que estén autorizadas para eludir las peticiones de información de las autoridades. Entonces, la Corte Interamericana, si bien ha establecido que la obligación, el deber de investigar es una obligación que no tiene que, digamos, no es de resultados garantizados, no tiene que forzosamente concluir en un, digamos, perfecto desenlace para las víctimas, en el cual se logra establecer absolutamente, sin lugar a dudas, que la verdad histórica, sí tiene que realizar todos los actos tendientes a permitirlo. Ok, habrá casos en los que lamentablemente no estemos en posibilidad de saber qué fue lo que pasó a ciencia cierta, pero eso no es un impedimento para que las autoridades actúen de la manera más diligentemente posible. Y finalmente, el cuarto criterio, que es una novedad, aportación de la Corte Interamericana, como les mencionaba, los primeros 3 puntos los había, ya estaban presentes en la jurisprudencia del Tribunal Europeo. El cuarto elemento, que se refiere a la afectación generada en la situación jurídica de las personas involucradas en el proceso. Es decir, si este pronunciamiento en particular tiene una vinculación directa con la esfera de los derechos y además también
tenemos que considerar cada derecho en particular. Si la libertad personal, por ejemplo, de la persona, si el imputado está llevando su procedimiento en una situación de prisión preventiva, pues en ese caso, un pronunciamiento más diligente, más pronto, es obligatorio. ¿Ok? Entonces, entre tanto, digamos, el procedimiento genera un efecto en la esfera de derechos de las personas, como la decisión final que se tome dependa la situación de los individuos involucrados, se hace más necesario que la justicia sea más expedita. ¿Qué otro elemento del debido proceso tenemos dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana? La necesidad de jueces o tribunales competentes, independientes o imparciales. De nueva cuenta, la Corte Interamericana insiste en que el término juez empleado en el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no únicamente se refiere a aquellas servidoras y servidores públicos que pertenezcan al Poder Judicial, sino que con independencia de su adscripción institucional, mientras tengan un deber de pronunciarse sobre determinadas controversias que involucren los derechos de las personas, estarán obligados a cumplir con tanto las obligaciones de imparcialidad y también tendrán en su favor las garantías de independencia. De acuerdo con la Corte Interamericana, la competencia de los tribunales que deben ser previamente establecidos a los hechos le corresponde al poder legislativo. No puede ser delegado, no puede ser el ejecutivo, ni cualquier otra autoridad el que establezca el ámbito de competencia de los jueces. La competencia siempre tiene que ser definida por el poder legislativo. La Corte Interamericana ve con buenos ojos la conexidad, que distintos casos relacionados entre sí sean resueltos al final del día por una misma autoridad a fin de evitar decisiones encontradas. Y bueno, sobre todo en los casos mexicanos, la Corte Interamericana se ha pronunciado acerca de la jurisdicción militar. Los militares insisten en que no se trata de un fuero de privilegio, sino todo lo contrario. Es un fuero exigente, robusto, no para, pues, digamos, absolver de manera expedita a las personas, sino para tomar en cuenta la disciplina militar en el momento de impartir justicia. Sin embargo, la Corte Interamericana pues ha sido insistente en que tratándose de casos que impliquen violaciones de derechos humanos, la competencia surte en favor de las autoridades jurisdiccionales civiles. Y no se trata como una interpretación que se manejó en el sistema penal mexicano durante mucho tiempo de que el militar era procesado por las autoridades judiciales castrenses y los civiles por las autoridades civiles. No. Ante un caso de violaciones de derechos humanos, tanto el militar como las personas que no pertenezcan a las Fuerzas Armadas tienen que ser procesadas necesariamente por autoridades civiles. ¿Qué pasa con las garantías de independencia? En primer lugar, la Corte Interamericana ha mencionado la importancia de procesos de designación, procesos de nombramiento en condiciones de igualdad. Y además, una vez que una persona es designada como juez, jueza, también es importante que cuente con garantías de inamovilidad, de estabilidad. Todo esto para que al final del día puedan resolver sin estar expuestos a presiones de que en cualquier momento van a perder su trabajo, su función jurisdiccional.
También la Corte Interamericana se ha pronunciado acerca de una garantía con contrapresiones externas, sobre todo de otros poderes. Es decir, el poder ejecutivo no tendría por qué intervenir, no tendría por qué pronunciarse acerca de la forma en la cual un juez tiene que resolver o no. Nos habla acerca de independencia institucional y personal, es decir, tenemos que cuidar al Poder Judicial como corporación. Pero además de esto, también tenemos que proteger a cada una de las personas juzgadoras. Es decir, tenemos que asegurarnos que tampoco existan autoridades que puedan, dentro del mismo Poder Judicial, marcar una línea, marcar una pauta respecto a los jueces. Por supuesto, sin desconocer la existencia de los recursos, que también es un derecho fundamental, pero tiene que ser a través de estos cauces el que se pueda cuestionar la decisión de una autoridad jurisdiccional de menor instancia, lo que no implica que durante el proceso de resolución sean las autoridades superiores las que establezcan una línea. Por ahí veo una manita levantada. Maestro, ¿quiere responder de una vez las preguntas o prefiere que dejemos algún espacio al final? Como ustedes me digan, no tengo problema. Como usted se sienta más cómodo, está bien. Pues bueno, no sé si la persona que alzó la mano quiere intervenir, no tengo... Licenciada Marta del Carmen Gutiérrez Pole, ¿quiere hacer su pregunta, por favor? Licenciada Marta, buenos días. ¿Sí nos escucha? ¿Quiere plantear su cuestionamiento, por favor? Me parece que fue un error como del cursor. Continuamos, maestro. Continuamos. Algo interesante que acabamos de utilizar en un caso es que las autoridades jurisdiccionales no solo, digamos, deben estar ajenas como directamente a la controversia, no deben tener ningún prejuicio hacia ninguna de las partes, sino que además deben aparentar ser independientes, tienen que proporcionar todas estas garantías de que se encuentran ajenas a esta situación constitutiva o que pudiera ser una violación de derechos humanos. Y en este sentido, la Corte Interamericana ha hablado de imparcialidad subjetiva, que es, digamos, que la persona juzgadora, la autoridad, tenga alguna relación de parentesco, de amistad, de enemistad con alguna de las partes, es decir, que por algún atributo de su persona se pueda esperar un pronunciamiento parcial, pero también una imparcialidad objetiva, que es esta obligación de proporcionar elementos que nos permitan asegurar de que cumplirá con su obligación, que garantizará el derecho a una sentencia imparcial. Uno de los casos emblemáticos de la fundación es el feminicidio de Carla Pontigo. Se trata de una chica del estado de San Luis Potosí que había sido asediada de manera reiterada por quien era en ese momento su empleador. Ella trabajaba como edecán en un antro. Todas las noches que trabajaba en este lugar, su hermano acudía a buscarla y esa noche llegó y lo que encontró fue a Carla en un charco de sangre con distintos cristales encima de ella. Lamentablemente, Carla perdió la vida. Posteriormente, las autoridades de San Luis Potosí, las autoridades ministeriales consignan, todavía era el sistema anterior,
por homicidio culposo, bajo una hipótesis de que lo que había pasado es que ella había chocado contra la puerta de cristal, que se encontraba alcoholizada, y que todas las lesiones que presentaba pues habían sido ocasionadas precisamente por el impacto, por la caída de los cristales, a pesar de que tenían, pues digamos, contusiones en el rostro que no correspondían a ese tipo de impacto, a pesar de que tenía una lesión importante en área vaginal. Este caso pasó por las distintas instancias, tuvo que llegar a la Suprema Corte, que finalmente resolvió que no había un pronunciamiento pues que atendiera tanto a la perspectiva de género, en el cual se hubiera dado intervención a las víctimas, y que por supuesto pues no era verosímil la hipótesis que hasta ese momento había mantenido el Ministerio Público. Recientemente, digamos, como consecuencia de la sentencia de la Suprema Corte, se instaló una unidad de investigación, las cosas iban marchando bien. El tema fue que posteriormente, con el cambio de sexenio, llegó a la Fiscalía el hermano del juez del juez de primera instancia, que había asumido la hipótesis de que era un homicidio culposo. Entonces, lo que hicimos fue pues poner de manifiesto ante la jueza de distrito que llevaba la supervisión del cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte acerca de esta situación en particular, de que ya no teníamos la garantía de que la autoridad ministerial se iba a conducir con imparcialidad. Y lo que él contestó cuando le pidieron rendir su informe fue, bueno, yo no tengo ningún interés en la controversia, o sea, habrá sido mi hermano, pero me es completamente ajeno la forma en la que al final se resuelva esta situación en particular. Y hicimos valer precisamente eso, que la imparcialidad, sobre todo la imparcialidad subjetiva, se presumía. Es obligación, no nuestra, demostrar que este sujeto tenía alguna pues, orientación hacia cómo resolver el caso. Y solamente teníamos que ponerla de manifiesto. Afortunadamente la jueza nos dio la razón y la investigación fue extraída de la Fiscalía de Justicia de San Luis Potosí y actualmente se va a ser trasladada a la Fiscalía General de la República. Digamos, para concluir, para dar oportunidad a algún intercambio con todas y todos ustedes, también la Corte Interamericana ha sido pues particularmente prolija en materia de presunción de inocencia. De alguna manera ha asumido, digamos, estas distintas vertientes acerca del principio de presunción de inocencia. Es necesario que existan indicios sólidos para poder iniciar un procedimiento penal. También es obligación que las autoridades judiciales no partan de una idea preconcebida acerca de la responsabilidad o no de la persona. También ha mencionado que la libertad personal, la restricción a la libertad personal debe ser excepcional. Y sí, se ha pronunciado, digo, no con ese término, acerca de la prisión preventiva oficiosa. La Corte Interamericana ha sostenido que la prisión preventiva cumple únicamente con fines procesales, con fines cautelares que están ligados a evitar que el sujeto evada la acción de la justicia, que obstaculice la investigación del hecho constitutivo de delito, pero en la medida en que no tiene fines punitivos, no puede estar ligada a hipótesis abstractas. Es decir, es inconvencional que de manera automática el procesamiento de una persona por un delito, por el simple hecho de que la causa penal tenga que ver con este delito, tenga que llevar su procedimiento en restricción de libertad.
También ha mencionado acerca de la exposición de medios, de que al final esto contribuye a que la autoridad vaya generando esta idea de culpabilidad, esta idea de responsabilidad de la persona, que posteriormente pueda tener impacto en la persona, en la determinación que se tome, y lo relativo acerca de la carga de la prueba, que siempre tiene que correr en contra del Ministerio Público, y ha asumido esta idea de que para condenar a una persona es necesario la existencia de prueba plena, más allá de toda duda razonable acerca de su culpabilidad. Es decir, cualquier idea, cualquier duda acerca de la probabilidad, de la posibilidad, más bien acerca de la inocencia de una persona, entonces lo correspondiente es absolver. Entonces, bueno, hasta aquí lo dejaría a reserva de comentar algunas cosas adicionales de lo que ustedes me digan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Eduardo, por esta charla tan interesante. Justo está abierto el chat para que quienes gusten puedan plantear en ese espacio sus preguntas. Ya hay algunas. Y si me lo permite, maestro, cedo el uso de la voz a la maestra Claudia Ruiz Coutinho, nuestra visitadora general especializada en atención de asuntos de la mujer, quien hará algunos comentarios, y está abierto el espacio del chat para cualquier duda que quieran plantearle a nuestro invitado. Adelante, maestra Claudia, por favor. Buenos días a todas y a todos. Mucho gusto, maestro Eduardo Rojas Valdés. Muchas gracias por su exposición. Considero que lo que aquí usted expuso el día de hoy relativo al tema de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de debido proceso ha sido sumamente importante. Estos elementos que integran el debido proceso de acuerdo a los criterios de la Corte, sin duda, para nosotros es fundamental conocerlos al momento del estudio y análisis de los expedientes que nosotros manejamos aquí en la Comisión Estatal. Creo que el tema especial sobre la integración de algunos elementos que en las jurisprudencias de la Corte han sido referidos en cuanto al plazo razonable, a la presunción de inocencia que es tan importante, al derecho a ser oído, a que un juez o tribunal competente tenga la garantía de independencia institucional y personal, estos elementos importantísimos para que puedan las personas alcanzar la justicia y para que la ley, para que la norma, las convenciones sean aplicadas como tiene que ser y que finalmente tanto la víctima como el imputado tengan la justicia debida. Muchas gracias, maestro, por su exposición. Al contrario. Gracias, maestra Claudia. Y si me permite, maestro Eduardo, voy a compartir con usted algunas de las preguntas que están en el chat. Específicamente hay una que dice, para las autoridades del Poder Ejecutivo, ¿qué obligatoriedad tienen las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las opiniones consultivas que ésta emite? Ok. Bueno, ha existido controversia acerca de si las opiniones consultivas que emite también la Corte Interamericana de Derechos Humanos también forman parte de la jurisprudencia obligatoria para los estados parte. La propia Corte se ha pronunciado en un sentido positivo, es decir, jurisprudencia no solo es aquella que emana de un procedimiento contencioso, sino que simplemente se trata de cualquier interpretación que realice la Corte Interamericana acerca de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o cualquier otro instrumento internacional respecto del cual tenga competencia. Entonces, en el criterio de la Corte Interamericana, las distintas interpretaciones que realicen sus opiniones consultivas también tendrían una validez, un alcance obligatorio para los estados. Y ahora, sí,
no solo es, digamos, todo esto obligatorio para las autoridades jurisdiccionales, sino que también aquellas pertenecientes al ramo ejecutivo estarían vinculadas por todas estas obligaciones y en general por la Convención Americana. Cuando el Estado mexicano, bueno, y cualquier Estado firma un tratado como la Convención Americana, un instrumento internacional en materia de derechos humanos, lo firma como un todo. No es el Poder Judicial, la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas la que firme la Convención Americana, sino que en el momento en el que es suscrito y ratificado por las autoridades competentes, en este caso el Ejecutivo y el Senado, pues genera obligaciones para todas las autoridades. Eso sí, en el ámbito de sus competencias, y es algo que se ha discutido mucho a nivel de control de convencionalidad, de que la Corte Interamericana dijo todas las autoridades están obligadas a ejercer un control de convencionalidad. Sí, pero en el ámbito de sus competencias. No significa, por supuesto, que un policía, una autoridad administrativa pueda, sin más, inaplicar normas jurídicas que considere incompatibles con las obligaciones internacionales. Pero sí está obligada, en la medida en que tenga facultades de interpretación, a realizar esta serie de ajustes para velar por la protección y la garantía de los derechos humanos. Muchas gracias, maestro. Tenemos un comentario más de parte de José Alfredo López Morales. Excelente ponencia que contiene datos para todas, todos, a fin de considerarlos en la defensa de derechos humanos de las personas, en especial a las más vulnerables. Estos son los dos comentarios que hay y la pregunta que le acabo de compartir. Si alguien desea hacer una pregunta a nuestro invitado, puede solicitar el uso de la voz o bien expresarlo en el chat. Y de no ser así, pues le pediría por favor a mi compañero Iván, si es tan amable, de proyectar el reconocimiento que otorgamos esta mañana al maestro Eduardo Rojas Valdés por impartir la plática en línea Jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia del debido proceso. Con lo cual, dejamos muestra de nuestra gratitud por habernos acompañado esta mañana, maestro Rojas, y pues reiterarle nuestro agradecimiento y que próximamente pues esperemos tenerlo en Chiapas o en alguna otra actividad en la Comisión Estatal del ICE a favor de la promoción de los derechos humanos. Claro que sí, muchísimas gracias y bueno, pues solo reiterar mi agradecimiento e insistir en la importancia de que las comisiones de derechos humanos cumplan con su objetivo. Digamos, como litigantes y en general como personas de la sociedad civil esperamos mucho de ustedes. O sea, sí nos interesan pronunciamientos, recomendaciones, en general en todos los procedimientos que intervengan, valientes, decisivos, digo, claro, siempre ajustada a los derechos humanos, pero con miras a que auténticamente contribuyan a transformar a este país que mucho necesita de servidores y servidoras públicas como ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Eduardo. Invitaría a todas las personas que se encuentran en la sala, para quienes les sea posible, favor de prender sus cámaras para que podamos tomarnos una fotografía final en compañía de nuestro invitado de esta mañana. Mientras tanto, le comparto los comentarios. Excelente disertación, clara y objetiva. Felicitaciones. A la cuenta de 3 vamos a tomar la captura de pantalla. 1, 2, 3. La siguiente. 1, 2, 3. Muchísimas gracias a todas, a todos, y les invitamos para que nos puedan acompañar el próximo lunes, 28 de febrero, a la plática número 8, donde abordaremos justamente la contradicción de tesis que nos comentaba
el maestro Rojas, de 293-2011, y están todas y todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias, maestro, muchas gracias por estar esta mañana y les deseamos que tengan un excelente inicio de semana. Buen día.